Hoy vamos a conversar sobre los 35 años de impacto y compromiso social de la Fundación Sánchez Aguilar. Y por eso vamos a conversar con María Cecilia Sánchez. Ella es esposa y madre de 7 hijos. Es economista también, enterándome de algunas cosas. Es chef, estudió para ser chef. Y en el camino también de su vida por el ámbito de la educación, obtuvo un máster en asesoría educativa familiar. Desde el 2014 asumió el compromiso y responsabilidad de la dirección ejecutiva de la Fundación Sánchez Aguilar, cuyo lema es Educar es liberar. Y desde entonces tiene algunos proyectos en paralelo. Bienvenida, María Cecilia. Ay, muchísimas gracias, Clarita. Qué gusto estar aquí nuevamente. Hace tiempo que no te había visto. Y ahora 35 años de celebración. Sí, la verdad que sí, es muy emocionante ver cómo ha crecido la fundación. Creo que personalmente lo que me encanta es ver cómo los proyectos van floreciendo más, cómo vamos llegando más a la comunidad, cómo vamos preocupándonos más por cada cosa que vemos que hace falta. Entonces, ver estos 35 años, ver todo lo que hemos pasado y lo que seguimos viviendo, a pesar de todo lo que uno tiene que enfrentar, que hemos tenido como país también que enfrentar en los últimos años, la verdad es que es muy lindo. María Cecilia, ¿cómo dentro de tantas necesidades que la ciudad tiene, que la sociedad tiene, que el país tiene, cómo elegir cuáles son los caminos que la fundación, en que la fundación o en los que la fundación tiene que enfocar sus recursos y su energía? Bueno, linda pregunta, porque la verdad es que cuando hay una misión y una visión clara, entonces uno sabe por dónde tiene que ir, ¿verdad? Uno podría escoger, como tú dices, estamos en un país que tiene muchísimas necesidades y siempre he tendido a servir, a querer ayudar de una u otra forma cuando se ha presentado la oportunidad. Pero como fundación estamos claros, ¿no? El lema es educar es liberar y vamos por la educación, la formación y la cultura, ¿no? Y nos pasa mucho que incluso a nivel personal yo puedo recibir mensajes o llamadas telefónicas o correos pidiendo que coopere con otro tipo de necesidad que puede existir y muy válido, pero la fundación tiene que centrarse en lo que tiene que hacer, ¿no? Y yo como persona también, porque soy la cara de la fundación. Entonces tengo que centrarme en ese camino. Que hay otras cosas que hacer, por supuesto, pues que muchas otras personas también se animen, como lo ha hecho la Fundación, a encontrar esa ayuda y seguir por ahí, ¿verdad? Sí. Conozcamos dentro de esos pilares educación, formación y cultura, ¿cuáles entonces son los programas que mayor impacto tienen? Bueno, la Fundación comenzó con el proyecto de becas. Nosotros becamos chicos en secundaria, de 8º de básica a 3º de bachillerato. Entonces los becamos por 6 años seguidos. Mantenemos 75 becados. El momento que se gradúan, el número que sea, este año se nos van a graduar 18 becados. Pues tengo 18 cupos para el próximo año desde 8º, ¿no? Los entrevistamos cuando están en 7º, conocemos a sus familias y los mantenemos por 6 años. Entonces eso hace que ese proyecto sea muy bonito porque estamos con ellos constantemente, estamos con la familia, estamos con los chicos, porque los recibimos de 12 y nos despedimos a los 18. Y digo, despedimos, pero realmente no es un adiós porque los mantenemos. Los ex becados siguen siendo parte de la fundación, nos visitan, nos ayudan, cooperan con nosotros. Entonces es un proyecto muy bonito el de los becados, ¿no? Que es como empezó y es el que nos gusta muchísimo y lo mantenemos. Claro. Luego pues está el centro de capacitación desde el año 2000, ¿no? Se empezó dando todo tipo de clases en el centro de capacitación y luego ya se fue viendo cuáles eran, como tú dices, los que la comunidad más quiere, más necesita, y así vamos viendo, ¿no? Por ejemplo, tenemos corte y confección, tenemos panadería, pastelería, enfermería auxiliar, masaje fisioterapéutico. Ese, por ejemplo, es relativamente nuevo y ha tenido una gran acogida. ¿Y cuál es el público de ese pilar de capacitación, de este tipo de disciplinas o hay otra palabra? De oficios. Oficios, de oficios. Exactamente. Bueno, obviamente es para un público socioeconómico bajo medio, ¿no? ¿Qué pasa? Ese centro de capacitación se lo creó pensando en la mujer. Cuando todavía no se hablaba del empoderamiento femenino, ¿no? Ya
nuestro fundador, ya pensaba en esto, en la mujer, en cómo ayudarla, cómo ayudar a que su situación económica mejore familiarmente, o cómo a veces mujeres solas, madres solteras, etcétera, pudieran tener un medio para poder sostener a sus hijos. Se comienza con el tema de enfermería auxiliar y luego se van desarrollando las otras disciplinas. Estamos avalados por la Universidad de Hemisferios de Quito, tenemos también a la Junta de Artesanos que también avala nuestros cursos. Eso ha sido un trabajo arduo también de conseguir todo este tipo de cosas, y tenemos muchas colaboraciones, porque los profesores son instructores de instituciones importantes, de institutos culinarios, de academias de costura, etcétera, que dan su tiempo, obviamente con un sueldo pues realmente significativo, como dicen ellos, para comprar los chicles, pero lo hacen con muchísimo amor. Entonces, claro, eso es algo que beneficia porque son profesionales de primera que están dando los cursos en la fundación. Y entonces, los resultados de ese centro de capacitación, ¿cuáles son? ¿Qué casos inspiradores podrías compartir? Uy, bueno, a ver, hay algunos, porque hay, por ejemplo, muchos padres de familia de los becados ven el centro de capacitación y comienzan a tomar los cursos. Claro. Y no toman uno, sino que toman todos, ¿no? Pero casos así importantes, por ejemplo, una mujer que... yo tengo dos casos que para mí siempre han sido como muy significativos, pero como esos hay muchos. Sí. Pero uno, por ejemplo, una mujer que estaba con una pareja, estaba siendo maltratada, ella lo dejó, ¿no? Tenía un hijo, y ella llegó al centro de capacitación. No te podría decir cómo llegó, quién le avisó, quién le dijo, pero ella llegó al centro de capacitación. Comenzamos a conversar con ella porque eso es lo bonito. Llegan y uno conversa, los conoce. No es que tenemos cientos y cientos de alumnos, entonces podemos darle ese tiempo a las personas, ¿no? Conversamos con ella, vimos cuáles eran sus necesidades, le ofrecimos que por qué no tomaba un curso, no tenía cómo pagarlo, la becamos. Todo te lo cuento como muy rápido por el tiempo, pero no, ¿verdad? Está bien, tenemos tiempo para escuchar. Ah, qué bueno. Entonces, la becamos en uno de los cursos y ella comenzó a tomar todos. Bueno, un día llegó guapísima, maquillada, arreglada, muy linda, etcétera. Ella lloraba al agradecerle a la fundación porque su autoestima había mejorado, tenía cómo sostener a su hijo, había salido de esta mala relación e incluso ya había conocido a otra persona y estaba muy contenta con esa nueva relación. Otro de los casos fue la mamá de un becado, que quien buscó la beca fue su abuelo. Y entonces... El abuelo del becado. Del becado. O sea, el papá de esta mamá. De esta mamá. Okay. Buscó la beca para su nieto y entonces yo obviamente siempre tengo reuniones con los aspirantes. Y entonces fue la mamá y comencé a conversar con ella y me dijo que ella no había estudiado, que no tenía trabajo. Le dije, bueno, pero ¿qué quisieras tú hacer? Bueno, a mí me gustaría mucho aprender como enfermería o algo así, me gusta mucho. Entonces yo le dije, bueno, nosotros tenemos aquí un centro de capacitación. ¿Por qué no tomas el curso de auxiliar de enfermería? Me dice, pero es que no tengo cómo pagarlo. Y le dije, bueno, yo por lo que he conversado contigo, creo que eres una persona que podemos confiar, entonces vamos a becarte en este curso. Su hijo entró como becado, ella terminó el curso, hoy por hoy trabaja en un excelente hospital de la ciudad, está en el área de cateterismos, es ayudante en todo el tema de cuando son todas las intervenciones de cateterismo. Su hijo fue el mejor graduado del colegio, fue abanderado, y su papá terminó siendo, él había trabajado para un tema de pastelería muy conocido en Guayaquil y ya estaba retirado y comenzó a ayudarnos dando cursos de pastelería en la fundación. Un caso completo. Caso completo. Entonces, para mí es como muy significativo. Y lo lindo es ver la transformación de las personas y ver cómo esa persona que tal vez ni siquiera pensaba en sus propias habilidades, que no era capaz, que no había tenido las oportunidades, voltear a mirar atrás y saber que hoy en día su trabajo y su día a día y digamos todos los logros se deben a ese primer intento de superarse, porque claro, es eso, ¿no? Es eso. Y claro, yo te he comentado dos casos en los cuales dimos una beca, que no es lo usual, porque obviamente los cursos cuestan, tienen un costo. Yo soy convencida de que la gratuidad no es lo más conveniente. Las personas tienen que saber y en su momento incluso sufrir un poco para poder cumplir con el costo de un curso, ¿no? Pero creo que lo valoran mucho más y lo toman mucho más en cuenta. Y además son costos que son mucho más bajos que
otro tipo de instituciones. Pero en todo caso sí cobramos por los cursos y nos agrada mucho eso también, ¿no? De que a pesar de eso las personas van tomando todos los cursos que ofrecemos, ¿no? Claro. Hay más pilares como por ejemplo estábamos hablando de la educación, de la formación y está el pilar que es el más visible también, exacto, que es el de la cultura. Así es. El teatro desde el 2012 es como tú bien lo has dicho, el proyecto más visible y es por eso que para mí como directora de la fundación es un reto constante el que la comunidad comprenda y conozca la labor de la Fundación Sánchez Aguilar. Porque a veces la gente puede pensar que solamente es un teatro, ¿no? Que está muy bien, está perfecto, que así sea, pero hay más y que se den cuenta de toda la labor que se realiza, que es siempre formativa, y dentro del teatro también tenemos una labor formativa, porque nos preocupamos muchísimo por la programación que nosotros ponemos en escena, tenemos funciones escolares para colegios, invitamos gratuitamente a las funciones sociales cuando amerita en las producciones que tenemos, ahí vamos viendo, estudiando cuáles son las que pueden ser sociales, cuáles pueden ser para escolares y entonces pues vamos también de esa manera formando a la comunidad y al público en la parte cultural, ¿no? Y luego también, desde que se hizo el teatro, siempre quedó un espacio de tierra dentro del teatro donde se dijo en algún momento aquí va a ser para un tema de formación cultural. Y bueno, pasó el tiempo y finalmente hemos hecho esta alianza con la Escuela de Artes Escénicas Hanna, que es una franquicia española, ¿no? Hanna en España tiene también una productora y ellos producen musicales. Hoy en día Madrid es la tercera ciudad de musicales en el mundo y ellos cuando crearon la productora de Hanna, se dieron cuenta pues la falta de talento de niños que había, bien formado, que tengan una buena formación humana y cultural, y es por eso que crean la Escuela de Artes Escénicas Hanna. Yo tuve una conversación con sus fundadores y ahí es que llegamos a que venga Hanna a Guayaquil. Ellos están felices con esta sede porque ellos también se encuentran en México, están por empezar también en Perú y tienen muchos convenios con universidades de Estados Unidos y están en muchos lugares de España. Entonces, están felices porque pues es una sede que tiene también un teatro, ¿no? Y tenemos lo que es Hanna Junior desde los 6 años hasta los 15, con clases de baile, canto e interpretación, y al final del año ponen un musical en escena en el teatro. Y lo maravilloso es que no es solamente el hecho de que aprendan esas disciplinas, porque conozco muchas personas que me dicen, no, pero es que mi hijo no canta, o mi hijo no baila, o eso no le gusta, o un varón cantando o bailando, a veces no les convence mucho a los padres. Pero es que hay que ir más allá, porque ese entorno que tiene Hanna y las disciplinas que nosotros les damos, les ayuda muchísimo para crecer en muchas habilidades blandas. ¿Cuáles son esas disciplinas, por ejemplo? Canto, baile, interpretación. Ok, esas 3. Exacto, pero de la forma en que aprenden, ellos aprenden a ser más seguros de sí mismos, a tener mayor autoestima, a perder ese miedo escénico, a saber vocalizar, ¿no? Hanna empezó aquí en el área del teatro, en los camerinos y en las salas del teatro. Comenzamos a funcionar desde el 2022, a raíz de la pandemia. Los chicos llegaban, como uno se puede imaginar, uno sabe cuánto ha afectado todo este tema a nuestros adolescentes y a nuestros niños, ¿verdad? El tema de ansiedades. Claro, salud mental. Salud mental es uno de los, ya está hecho un estudio aquí en el Ecuador y en España también, es el principal motivo por los cuales los adolescentes entran a un hospital, por temas de salud mental. Entonces, Hanna ayuda muchísimo en ese sentido. Tengo ya testimonios de chicas y chicos que entraron a Hanna tartamudeando, no se querían quitar la mascarilla, miraban solo para abajo, usaban el pelo largo en la cara porque no quería que los vean, etcétera, etcétera, muchas otras cosas. Y verlos cómo ellos van desarrollándose, cómo van abriéndose. Una de estas chicas ha continuado, este ya es su 3er año, o sea, ha sido siempre alumna de Hanna, verla a ella cómo se desenvuelve en escena, cómo ya te conversa, cómo te habla, con esta apertura, ¿no? Porque
porque este tema de saber aprender estas habilidades no es solo por el tema de la actuación, es incluso hoy en día en el tema escolar, en los colegios, donde los chicos tienen que trabajar en grupo. Claro, dar exposiciones, justificar argumentar su postura. Total. Y después en el área profesional es fundamental. En el área profesional es fundamental y justamente estamos trabajando con ciertas empresas dando cursos a sus colaboradores. Justamente, por ejemplo, una empresa de arquitectos americana que justamente tiene que trabajar con los clientes en otros países del mundo y todo es por medio de presentaciones por Zoom. Entonces tienen que estar preparados para eso y no todos están. No, y cuánta gente no hay que se dedicó muchísimo a estudiar o a su parte académica y se esmeró por hacer su profesión, pero luego llega al mundo laboral y no sabe cómo expresar todos estos conocimientos que tiene y es porque no tiene las habilidades blandas y comunicativas para poder potenciar más mí es básico ese conocimiento. Así es, fíjate que ya luego de Hannah Junior tenemos musicales, que es desde los 16 hasta los 24 años. Y ahora ya estamos terminando el edificio de Hannah, en este espacio de tierra que te explicaba, que está junto al teatro. Esto es en el teatro, estoy tratando de ubicarme dónde es. Sí, es como cuando tú entras y entras hacia las oficinas del lado derecho, ¿no? Y yo les digo a mi equipo, ¿no? Aquí cerca tenemos muchas urbanizaciones residenciales. Cuando tú entras aquí es una urbanización cultural, ¿no? Sí, donde tienes todos estos proyectos que estamos funcionando y ya estamos terminando este edificio que está quedando precioso, donde vamos a poder crecer con Hannah muchísimo más, así que es un proyecto que lo tenemos también muy cerca de nosotros y que es algo que tenemos que trabajarlo arduamente en el futuro. Bien, estamos conversando con María Cecilia Sánchez, ella viene a visitarnos a propósito de la conmemoración de los 35 años de impacto y compromiso social de la Fundación Sánchez Aguilar. Todo esto que hemos conversado es muy enriquecedor para nuestra audiencia porque se permite también entender que detrás de ese proyecto visible o nombre, que es el que comúnmente escuchamos, al que visitamos, hay toda una proyección de crecimiento de una población específica. Y yo creo que no puede ser más satisfactorio en el caso del equipo que trabaja en esto, ver cómo estos casos cada vez salen y sobresalen y se empiezan a desempeñar en sus áreas. Creería yo que debe ser uno de los trabajos más satisfactorios, ¿no, María Cecilia? Sí, es lo más bonito. Para mí, a pesar de toda la lucha, de todas las situaciones que enfrentamos y demás, lo más lindo es ver que pues seguimos adelante con los proyectos de la Fundación. Si nuestros oyentes quieren conocer más de la Fundación, más de lo que ya hemos hablado, que hemos hablado bastante, claro. Pero si hay alguien que se quiera acercar, conocer, ¿dónde lo puede hacer? Bueno, obviamente pues por medio de las redes sociales estamos como @Teatro Sánchez A, estamos como Fundación Sánchez A. Pueden acercarse a nuestras oficinas en el centro, en Mascote 901 y 9 de octubre. Ahí están todo nuestro centro de capacitación. Tenemos la página web de Fundación Sánchez Aguilar, la web del Teatro Sánchez Aguilar. Estamos también en Instagram como Capacitación Sánchez Aguilar. También estamos allí para el centro de capacitación. Y encantados de que nos visiten. También estamos como Hannah Ecuador. O sea que pueden entrar a la web y ver los distintos links. Y bueno, ahora con esta celebración que tenemos estamos también felices porque vamos a poder celebrarla con eventos que son también formativos. Sí, que son en junio, ¿verdad? Sí, ahora la primera semana de junio viene Lula Kia. Lula es una experta en imagen y ella ya vino para los 30 años, está feliz de regresar para los 35 y vamos a estar dando unos talleres para madres hijas con respecto a la imagen personal. Es tan importante con las niñas, nuevamente como digo, es un tema formativo completamente, el que madre e hija estén conectadas en el tema de la imagen personal, de que las niñas se valoren con todos los problemas que vemos a nivel de redes sociales, lo que enfrentan en los ambientes en que se desenvuelven, que tengan esa seguridad personal con su imagen, que valoren su cuerpo, que sepan cómo deben de vestirse, cómo deben de proyectarse, cómo la ropa y la manera en que ellas actúan dice tanto sobre ellas, está mandando un mensaje constante, ¿no? Entonces vamos a tener este taller Madres Hijas el 1 y el 8 de junio
Y luego el 4 vamos a tener una conferencia que se llama Guardarropa con inteligencia emocional, que me parece que el título lo dice todo, ¿no? Sí. Cuando uno habla de inteligencia emocional, eso es algo que nos enfrentamos todas las mañanas cuando nos plantamos frente al closet antes de vestirnos en la mañana. Chéverísimo. Bueno, todo esto está en la página web y en las redes sociales, que las Sí. voy a repetir: www.fundacionsanchezaguilar.org. El Instagram es Fundación Sánchez A y en el Facebook están como Centro de Capacitación Sánchez Aguilar. María Cecilia, gracias por venir a la cabina, Uy, muchísimas compartirnos gracias. esta pasión por el servir y por también, creo, contagiar de esa energía a quienes nos escuchan. Gracias, muchas gracias. Ha sido delicioso estar aquí y verte nuevamente. Y gracias por recibirnos y el apoyo que nos dan siempre. Maravilloso.